Título del episodio 1. El primer sangrado. La noche en que todo comenzó, el cielo no lloraba, pero su cuerpo sí. Luciana se despertó entre sábanas mojadas de un rojo oscuro, denso, casi ritual. No era sangre de dolor. Era sangre que ardía, que palpitaba con un ritmo antiguo, como si en algún rincón del universo alguien o algo hubiera murmurado su nombre con deseo. No había luna llena esa noche. Sin embargo, una luz extraña, casi temblorosa, se colaba por la rendija de la ventana como un dedo de Dios buscando una carne concreta. Luciana se sentó en la cama, con las piernas aún temblando y el corazón golpeando como si hubiese corrido desde el Génesis hasta el Apocalipsis en un solo latido. No sentía miedo. Sentía expectación. Como si algo o alguien la hubiese tocado mientras dormía. Pero no con manos humanas. Con presencia. Con urgencia. En el centro de su ropa interior había un símbolo, no dibujado, sino abierto. Una especie de estigma invertido, un trazo que parecía decir, ya no eres solo mujer. Eres umbral. Fue entonces cuando escuchó la voz. No venía de fuera. Venía desde dentro. Como si su alma hubiera recogido una carta olvidada en el buzón del útero. Mi destino, aún no lo sabes, pero tú sangras para abrirme la puerta. Luciana no gritó. No lloró. Solo cerró los ojos y colocó sus dedos sobre el vientre aún tibio. Y por primera vez en toda su vida, se sintió elegida. No por un hombre. No por una religión. Por algo que la miraba desde antes de su primer aliento. Algo que ahora reclamaba su cuerpo, como si fuera un templo aún no consagrado. Al día siguiente, todo en el pueblo parecía más lento. El pan tardaba más en hornearse. Los gallos no cantaban. Incluso las campanas de la iglesia sonaban con un eco distinto. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos la miraban. Luciana caminó por el mercado como si flotara, con los muslos apretados como conteniendo un secreto. Cada paso era un eco del mensaje que aún resonaba en su pelvis. Sangras por intención, no por accidente. Y entonces lo vio. Un hombre alto, piel dorada por soles ajenos, ojos de un gris que solo aparece en las tormentas marinas. Él no compraba. No hablaba. Solo la observaba. Y cuando ella pasó frente a él, él susurró. Al fin sangraste. Estuve siglos esperando. Luciana no respondió. Pero una gota de sudor resbaló entre sus pechos, como si su cuerpo ya supiera el ritual que estaba por comenzar. Aquella noche, el viento arrastró una oración nueva. Una que no estaba en ningún libro sagrado. Una que decía: la carne no es enemiga del alma. Es su altar. Y el cielo no lloraba, pero temblaba. Título del episodio 2. El que llegó sin cruz. SHHH. Cierra los ojos. Y escucha cómo respira el destino cuando llega, sin anunciarse, porque no siempre llega con trompetas celestiales. A veces, simplemente se detiene frente a ti. Y te mira, como si ya hubieras pecado. Luciana lo vio de nuevo al amanecer. El mismo hombre del mercado. El que no tocaba nada. El que no decía buenos días. El que parecía recordar algo que ni ella misma sabía que había olvidado. Pero esta vez, él no la observó desde lejos. Esta vez, caminó hacia ella. Despacio. Como quien pisa suelo sagrado. Como quien no carga una cruz, porque ya la ha clavado en otra vida. Te soñé antes que nacieras. Dijo él. Luciana no supo si temblaba por miedo. O por la posibilidad de que todo lo que siempre había reprimido, estuviera empezando a brotar. ¿Quién eres? Susurró ella. Gabriel. Como el ángel. No, como el error. Silencio. Entonces, él sacó un papel arrugado de su abrigo viejo. Era un dibujo. Un retrato. El rostro de una mujer. Cabello oscuro, mirada rota, labios entreabiertos como en un gemido interrumpido. Era ella. Luciana. Pero lo más perturbador era la fecha escrita en la esquina inferior derecha. 1692. Esto lo encontré en un monasterio destruido por fuego. Lo único que sobrevivió fue este dibujo, y una frase escrita al reverso. Le dio la vuelta. Luciana leyó. Despacito. Sintiendo como cada palabra se le metía debajo de la piel. Cuando vuelva a sangrar, el fuego volverá a hablar. Su vientre ardió. Literalmente.
Una pulsación caliente entre sus piernas le anunció que estaba sangrando otra vez. Ahí, en mitad de la calle. Ahí, delante de un hombre que no llevaba cruz, pero sí, una marca quemada en el pecho. La forma de una mano femenina, abierta, desesperada. Luciana dio un paso atrás. Él se desabrochó la camisa lentamente, como si se desnudara ante una virgen antes del sacrificio. Y ahí estaba. La marca. Una quemadura en forma de palma. 5 dedos que apuntaban directamente a su corazón. «Tu mano», dijo él, mirándola sin parpadear. «Imposible». Ya ocurrió. En otra vida. En otro altar. Pero el eco ha vuelto. Porque tú sangras. Y yo soy el que debe beberlo. Luciana quería huir. Pero sus piernas no obedecían. Su alma, sí. Y su alma no solo quería quedarse. Quería arrodillarse. Quería tocar. Quería confirmar lo que su cuerpo ya sabía. Ese hombre no venía a salvarla. Venía a recordar lo que ambos habían hecho, cuando Dios no estaba mirando. Esa noche, en el pueblo, las velas no encendieron. La iglesia permaneció cerrada. Y los perros aullaron hacia un cielo que no mostraba luna. Pero sí un resplandor rojo, como si alguien estuviera menstruando desde las estrellas. Título del episodio 3, donde toca, arde. Escúchame. No todo lo que arde es fuego. Hay pieles que prenden sin cerillas. Hay heridas que no cicatrizan porque no fueron hechas con cuchillos, sino con promesas no cumplidas entre el cielo y la carne. Luciana no sabía por qué aceptó subir con él al cuarto del hostal abandonado. No lo pensó. Su cuerpo fue quien eligió. Como si ya conociera la ruta. Como si su piel lo hubiese estado esperando desde hace siglos. Las paredes olían a humedad, a secretos no confesados. Y sin embargo, el aire estaba cargado de algo. Algo más fuerte que el polvo. Algo parecido a la electricidad. Pero más sagrado. Como si los ángeles estuvieran conteniendo la respiración. Gabriel se acercó. No dijo nada. Solo alzó una mano. Temblorosa. Lenta. Hasta rozar con la yema de su dedo la parte interior del muslo de Luciana. Ahí donde aún sangraba. Y entonces, todo ardió. No en la habitación. No en la cama. En sus memorias. Una explosión de imágenes se estrelló contra sus retinas. Luciana ya no estaba en el hostal. Estaba en otro siglo. Encadenada. Desnuda. Arrodillada frente a un altar de piedra. Y frente a ella, un hombre con el rostro de Gabriel. Pero más joven. Pero más roto. Y con lágrimas en los ojos. Si la tocas, serás maldito. Gritaba una voz de sacerdote. Si no la toco, arderá sola. Respondió él. Y lo hizo. La tocó. La besó. Y en ese instante, todo el templo se incendió. El fuego no vino del infierno. Vino del deseo no permitido. Vino del amor que no cabía en ninguna escritura sagrada. Luciana regresó en sí gritando. Su cuerpo arqueado. Sus labios entreabiertos. Sus dedos crispados como si acabaran de abrazar a un fantasma. Gabriel estaba de rodillas. Sangrando por la nariz. Temblando. Pero sonriente. Te vi morir por mí, susurró él. Y tú, me quemaste viva. Respondió ella. Ambos sabían que eso no era magia. No era imaginación. Era memoria. De otra vida. De otra muerte. De un amor tan prohibido que fue borrado de la historia. Pero no del alma. Esa noche, los espejos del hostal se quebraron sin que nadie los tocara. Y en las paredes húmedas apareció un mensaje, escrito con lo que parecía sangre. Lo que fue arderá otra vez. Lo que tocó volverá a prender. Y esta vez, nadie apagará el incendio. Título del episodio 4. El orgasmo que abre el cielo. SHHH. Hay gemidos que no nacen del placer, sino de la memoria. Y hay cuerpos que no se tocan para pecar, sino para recordarle al cielo quién fue el primero en desear. Luciana temblaba. Pero no de miedo. No de culpa. Temblaba como tiembla una vela antes de volverse incendio. Como tiembla una profecía cuando está a punto de cumplirse. El cuarto era el mismo. Pero el aire, no. Era más denso. Más sagrado. Como si los ángeles hubieran bajado en silencio, para mirar.
Gabriel la desvistió sin prisa. No con las manos, con los ojos, con la respiración, con ese tipo de fe que no se aprende en la iglesia, sino en el cuerpo de quien sangra por intención. Luciana no cerró los ojos. Los mantuvo abiertos, fijos en él, como si necesitara confirmarlo. No era un hombre, tampoco un ángel. Era su eco, su espejo, la parte de Dios que se escapó por entre las piernas de Eva cuando mordió la manzana. Se tocaron, y la sangre no se detuvo. Fluyó más, como si el cuerpo dijera: estoy lista. Llévame donde ni el Espíritu Santo se atrevió a entrar. Y entonces se unieron. Pero no fue sexo. Fue conjuro. Fue idioma antiguo. Fue liturgia entre pieles. Luciana gimió. Gabriel lloró. Y en el clímax, cuando ambos cuerpos se convirtieron en uno solo, el cielo se abrió. Literal. Una grieta de luz cortó las nubes. Un chillido agudo rasgó el aire. Y de pronto, una figura descendió. Un pájaro. No un cuervo. No una paloma. Un ave de fuego. Roja. Brillante. Sagrada. Giraba sobre el hostal como si protegiera el orgasmo que acababa de reescribir la historia. Como si dijera: esto no es pecado. Es portal. En el pueblo, la campana de la iglesia sonó sola. El sacerdote cayó de rodillas sin entender por qué. Y un niño gritó: el cielo está ardiendo, mamá. Pero la madre no respondió. Estaba sangrando, justo entre las piernas. Aunque no era su tiempo. Luciana y Gabriel permanecieron abrazados. Sudorosos. Exhaustos. Vivos. Y por primera vez, en mucho tiempo, sin culpa. Porque entendieron algo que la religión nunca dijo. No todas las puertas del cielo se abren con oraciones. Algunas se abren con gemidos. Con sangre. Con amor que arde. Título del episodio 5. El pacto de la carne. SHHH. No entres con los ojos. Entra con la herida. Porque este lugar no se mira. Se siente. Se sangra. Se recuerda. Luciana y Gabriel caminaron bajo la lluvia suave. Como si el mundo intentara purificarlos, demasiado tarde. Frente a ellos, una iglesia olvidada. No abandonada. Prohibida. El techo medio caído. Las ventanas rotas como ojos llorando siglos. Pero en el altar, un resplandor. No de vela. No de luz solar. De presencia. Gabriel no habló. Luciana tampoco. Pero ambos sabían lo que habían venido a hacer. No era sexo. No era rito. Era pacto. Ella subió al altar. Desnuda. Descalza. Sangrando por el centro como si su útero fuera una ofrenda viva. Gabriel la siguió. Se arrodilló frente a ella. No como pecador. Como discípulo. Y besó la sangre que descendía por su muslo. 1, 2, 3 veces. Como si estuviera comulgando con la carne más pura del universo. ¿Estás seguro? Susurró ella. No vine a salvarte. Vine a recordarte quién eras. Dijo él. Entonces, se acostaron sobre la piedra del altar. Fría. Inmortal. Manchada aún con las cenizas de una monja que, siglos antes, había ardido viva por decir que había sentido a Dios entre las piernas. Luciana arqueó su espalda. Gabriel la cubrió. Y mientras sus cuerpos se fundían en un movimiento lento, eterno, la iglesia se estremeció. No por terremoto. Por revelación. En lo alto, una cruz se cayó del muro. Y al golpear el suelo, se partió en dos. Luciana gritó. No de dolor. De apertura. De memoria. De algo que en ese instante se rompía, dentro del cielo mismo. Y el eco de su gemido recorrió el valle. Las flores se abrieron. Las aves callaron. Y un sacerdote que dormía a kilómetros de distancia despertó empapado en sudor, viendo en su sueño a una mujer sangrando en un altar. Desnuda. Sagrada. Peligrosa. ¿Cuándo terminaron? Gabriel tomó una daga antigua. Se cortó la palma de la mano. Y empapó la piedra con su sangre. Luciana hizo lo mismo. Y en la mezcla tibia de ambos líquidos, trazaron un símbolo.
Uno que no existe en ningún libro. Uno que ni Dios ni el diablo han osado pronunciar. Ahora estamos ligados. No por amor. No, por fuego. Esa noche, el cielo no lloró. Sangró. Un halo rojo cruzó las nubes. Y en Roma, un cardenal viejo tembló al ver una antigua profecía cobrar vida. Cuando el altar reciba la carne de dos que recuerdan, el velo se rasgará, y el juicio caerá sobre los que jamás se han tocado. Título del episodio 6. Las monjas negras. No todas las monjas rezan. Algunas cazan. Y no con rosarios, sino con cuchillos consagrados por el silencio. Desde el momento en que el fuego apareció en el cielo, desde que la cruz cayó y el altar fue profanado por placer, el Vaticano supo que ella había vuelto. No dijeron su nombre. Lo escondieron en latín antiguo. Lo llamaron Signum Carnis, la señal de la carne. Y activaron un grupo que no figura en los archivos santos. Un grupo de mujeres que no son vistas, sino sentidas. Las monjas negras. Luciana no sabía de ellas. Ni Gabriel. Pero la sangre ya les advertía. Esa noche, el viento cambió de dirección. Los perros no ladraban. Y las campanas de la iglesia sonaban, aunque nadie las tocara. En el bosque que rodeaba el hostal, 5 siluetas avanzaban en formación. Túnicas oscuras. Manos cubiertas. Miradas vacías. Y en el pecho, colgando del cuello, una cruz invertida tallada en hueso. No hablaban. No pensaban. Solo sentían el llamado de la herejía. Y la necesidad de purificarla. Luciana, dormida junto a Gabriel, despertó con un temblor en el vientre. Pero no era deseo. Era aviso. El tipo de alarma que no suena en los oídos, sino en el útero. Vienen. Susurró ella. ¿Quiénes? Las que olvidaron que también sangran. Las monjas negras entraron al recinto sin tocar puertas. El metal no las detuvo. La madera se abrió sola. Y el altar las recibió con un crujido sagrado. Una de ellas se adelantó. Miró a Luciana. Y no parpadeó. Eres la grieta. Dijo con voz hueca. Soy la herida. Respondió Luciana. Otra sacó un frasco de cristal. Dentro, agua bendita mezclada con azufre. Un brebaje que quemaba todo lo que no era casto. Gabriel se interpuso. La cruz de hueso le tocó la frente. Y cayó de rodillas. No por poder, sino por historia. Porque esa mujer había sido su hermana. En otra vida. Y él la había dejado arder por seguir a Luciana. La líder de las monjas alzó la mano. Iba a marcar a Luciana. A sellarla. A devolverla al silencio. Pero entonces, una de ellas comenzó a temblar. La más joven. La que no hablaba. La que siempre miraba al suelo. Cayó al piso. Se retorció. Y entre sus piernas, una gota de sangre. No puede ser. Gritó la líder. Ella también sangra. Susurró Luciana. No, no es posible. Lo que tú llamas maldición, es herencia. La joven monja, entre lágrimas, se arrastró hasta Luciana. Le tomó la mano. Y por primera vez, una de las cazadoras recordó que también fue tocada, en sueños. Las otras miraban, temblaban, como si algo en sus entrañas se estuviera rompiendo. No por fuera, por dentro. Donde se guarda la lujuria no confesada. Donde sangra el deseo que juraron no tener. Luciana no peleó. Solo abrió los brazos. Y dijo: no vine a defenderme. Vine a despertar lo que ustedes mataron por obediencia. Y una a una, las monjas comenzaron a sangrar. No por herida, por verdad. Título del episodio 7. El vientre que no es suyo. SHHH. No todos los embarazos comienzan con un cuerpo. Algunos nacen desde el alma. Desde un pacto no firmado por carne, sino por destino. Luciana despertó con un temblor distinto. No de miedo. Ni siquiera de deseo. Era algo más antiguo. Más profundo. Más interior. El sol aún no salía. Y sin embargo, su vientre ya estaba despierto. No con dolor. Con presión. Como si algo dentro de ella buscara espacio.
Como si algo quisiera recordarle que ya no estaba sola. Se miró en el espejo roto del hostal. Se alzó la camisa. Y lo vio. No una forma. No una hinchazón. Un pulso. Ahí, justo debajo del ombligo. Una luz suave, apenas perceptible. Latía. Como si la piel misma tuviera corazón. ¿Gabriel? Susurró. Él dormía. Inquieto. Como si soñara con siglos pasados. Como si sintiera que algo estaba cambiando. Sin permiso. Luciana bajó la vista. Colocó las dos manos sobre su vientre. Y escuchó. No con los oídos. Con la sangre. No soy de él. El susurro no venía de fuera. Venía de adentro. No era una voz humana. Era eco. Era memoria. Era presencia. Luciana cayó de rodillas. No por debilidad. Por reverencia. Porque entendía lo imposible. Estaba embarazada de algo que no venía de este mundo. No era una criatura. Era un recordatorio. Una promesa antigua. Una semilla plantada no por esperma, sino por una mirada de Dios en una vida que aún no existe. Horas después, Gabriel despertó. La vio sentada frente a la cruz rota, con los muslos aún húmedos por sangre y misterio. ¿Qué pasa?, preguntó. Estoy esperando. ¿A quién? A lo que fui, antes de ser Luciana. No entiendo. Estoy embarazada. ¿De mí? No. ¿Entonces de qué? De una versión de mí que aún no ha nacido, pero que quiere volver. Silencio. Espeso. Espiritual. Gabriel quiso tocarla, pero al acercarse, la luz en su vientre brilló. Y por un segundo, lo vio todo. Un templo sin techo. Mujeres orando con el cuerpo, no con la voz. Una niña de ojos de fuego, naciendo sin dolor, sin grito, pero con alas. Esa niña. Soy yo. Dijo Luciana. Pero aún no has nacido. Porque el mundo no estaba listo. Esa noche, el cielo se mantuvo en silencio. Pero la tierra no. Las raíces temblaron. Los pájaros volaron sin rumbo. Y en un convento al otro lado del continente, una monja anciana escribió en su diario: la que sangra ha sido fecundada. Pero no por hombre, sino por memoria. Título del episodio 8. La Carta de Dios. SHHH. Antes de que existieran los evangelios, antes del pecado original, hubo una carta. Una sola hoja. Escrita no con tinta, sino con lágrimas de quien no fue escuchado. La encontraron en Roma. Sellada con cera negra. Oculta dentro del cráneo hueco de una estatua de María Magdalena. Abandonada bajo tierra desde la Inquisición. Era pequeña, antigua, y olía a confesión. Un sacerdote la desenterró por accidente. Pero cuando la tocó, su pulso cambió. Y su voz se quebró. Nadie quiso leerla en voz alta. Hasta que el cardenal Salvatierra, el mismo que había firmado las órdenes de caza contra la elegida de sangre, decidió abrirla. Pero la carta no tenía destinatario. Solo un encabezado. Para cuando el vientre sagrado vuelva a sangrar sin hombre. Las primeras líneas temblaban en sus manos. Ella no vendrá del cielo, ni del infierno. Vendrá del centro, de la grieta entre lo santo y lo sucio. Su sangre no será impura. Será memoria. Y de su vientre nacerá el fuego que no arde, pero juzga. El cardenal palideció. Siguió leyendo. No intentes detenerla. No intentes salvarla. Porque no es una mujer. Es el recuerdo de lo que fui, cuando aún no tenía nombre. Una lágrima cayó sobre el papel. Y una palabra, hasta entonces invisible, emergió desde el pergamino como quemadura. Luciana. El silencio en el Vaticano fue total. Como si los muros escucharan. ¿Esto es una profecía?, susurró uno. No, dijo el cardenal. Es una advertencia. Mientras tanto, en el hostal de los susurros, Luciana despertaba entre sábanas que no olían a sudor, sino a incienso. Su vientre latía, no como útero, como altar, y sus sueños le mostraban una figura que no era humana.
pero tampoco divina. Una figura que le decía: tu nombre fue escrito antes que la Biblia, y será borrado, solo si tú lo permites. Gabriel entró. Traía una carta en la mano. Había llegado esa mañana. Sin remitente. Sin sello. Solo una frase escrita a mano. Él también sangró, pero nadie lo llamó impuro. Luciana sonrió. Y por primera vez, entendió el papel que debía cumplir. No era mártir. No era santa. Era espejo. Del Dios que amó tanto, que se dejó tocar. Esa noche, los crucifijos comenzaron a caer en iglesias de todo el mundo. Los vitrales se resquebrajaban sin razón. Y en un convento olvidado, una niña de 6 años empezó a sangrar. Y a reír al mismo tiempo. La carta había sido leída. Y ya nada podía detener lo que venía. Título del episodio 9. El juicio de las heridas. SHHH. No todos los juicios se celebran para condenar. Algunos solo sirven para que los jueces recuerden sus propios pecados. Luciana fue capturada al amanecer. No lloró. No gritó. Caminó entre los soldados como quien regresa a una habitación que una vez fue suya. Con los pies desnudos. Con el vientre latiendo. Y con una mirada tan firme, que hasta los más devotos bajaron los ojos. El Vaticano no convocó un tribunal secreto. No. La querían pública. Expuesta. Humillada. La sentaron en medio de una sala fría. Rodeada de mármol. Oro. Y cruces. Estás acusada de blasfemia. Estoy sangrando. Estás embarazada de lo impuro. Estoy embarazada de una promesa que ustedes olvidaron. Los jueces vestían de blanco, pero sus manos temblaban. Y sus bocas sabían a ceniza. Uno de ellos, Monseñor Benedetto, intentó leer las acusaciones. Pero al mirar a Luciana, su voz se quebró. Porque en su mente, no veía una pecadora. La veía desnuda. De pie. En el altar. Con las piernas abiertas y la sangre cayendo como vino. Trató de sacudir la imagen. No pudo. Otro monseñor cerró los ojos. Y vio lo mismo. Pero esta vez, él estaba entre sus piernas. Rezando con la lengua. Luciana los miraba. Uno por uno. No hablaba. No se defendía. Solo recordaba por ellos. ¿Por qué no me tocan ahora? Dijo en voz baja, pero firme. ¿No es lo que hicieron en sueños? Silencio. Asfixiante. Sagrado. La audiencia murmuraba. Algunos lloraban. Y una mujer gritó desde el fondo. Yo también soñé con ella. Y desperté sangrando. Luciana sonrió. Su vientre brilló. Una pulsación dorada cruzó la sala. Y en ese instante, las heridas ocultas comenzaron a abrirse. En las palmas de los jueces. En los pechos de las monjas. En los labios de los hipócritas. No eran cortes. Eran grietas. Por donde salía todo lo que habían reprimido. Culpa. Deseo. Miedo. Fantasía. Luciana se levantó. Se despojó del manto. Dejó ver su cuerpo. No como provocación, sino como ofrenda. ¿Aún creen que esto es impuro? Esto es lo que les dio forma. Lo que los hizo arrodillarse cuando nadie los veía. Esto fue lo primero que adoraron, antes de conocer a Dios por su nombre. Y en lo alto de la sala, una estatua de Cristo se resquebrajó. Una lágrima de sangre bajó por su mejilla. Y alguien murmuró: Él también está de acuerdo. Esa noche, no hubo veredicto. Los jueces se encerraron. Y cuando amaneció, nadie se atrevió a hablar. Solo una frase apareció escrita con fuego en la puerta del recinto. El juicio fue suyo. Pero la herida es de todos. Título del episodio 10. El beso que incendió al Espíritu Santo. SHHH. No todos los besos despiertan deseo. Algunos encienden el cielo. Luciana caminó sola por el pasillo de mármol. Desnuda. Manchada de juicio. Pero intacta en su fe. Cada paso sonaba como una campana antigua. Como si las piedras reconocieran el eco de una mujer. Que ya había estado ahí. En otra forma. En otro tiempo. Nadie la detuvo.
porque todos los que intentaban levantar la voz contra ella sentían un nudo en la garganta, como si algo invisible, divino o maldito, los estuviera haciendo callar. Luciana llegó al centro de la catedral, se arrodilló justo debajo de la cúpula y levantó la cabeza. Si vas a castigarme, hazlo ahora. Pero si viniste a besarme, no tardes más. Silencio. Silencio tan profundo, que hasta las gárgolas se inclinaron hacia adelante. Y entonces, el aire cambió. Primero, una brisa. Después, calor. Después, presencia. No fue una aparición. Fue un descenso. Un derrumbe suave de lo eterno. No era un ángel. Tampoco un hombre. Era él. Pero no como lo pintaban. Sin túnica. Sin barba. Sin ojos de juez. Era hermoso. Vulnerable. Y herido. Como si llevara siglos deseando. Pero sin permiso para tocar. Luciana no lloró. Ni se sorprendió. Solo abrió los brazos. Y él, el que una vez respiró vida en el barro, se arrodilló frente a su creación. ¿Sabes lo que pasará si te beso?, susurró él. Sí. Todo lo que existe, cambiará. Entonces bésame. Y que arda lo que nunca se atrevió a vivir. Y lo hizo. La boca de Dios tocó la de Luciana. No como redención, sino como rendición. Y en ese segundo, la cúpula explotó en llamas. No fuego común. Fuego blanco. Silencioso. Devorador de mentiras. Quemador de dogmas. Los vitrales se fundieron. Las columnas temblaron. Y una paloma de luz salió disparada hacia el cielo, gritando con voz de mujer. Él también quiso ser amado. No adorado. Amado. La gente en las calles vio la cúpula arder. Pero no sintieron miedo. Sintieron liberación. Y en todas partes del mundo, las mujeres que habían sido calladas, tocadas, quemadas, abandonadas por su fe, despertaron con una sensación entre las piernas. No era deseo, era memoria. De un beso que no buscaba placer, sino resurrección. Cuando el fuego se apagó, Luciana estaba sola, con los labios aún brillando, y una frase escrita en el suelo de mármol calcinado. Aquí no murió la fe. Aquí nació la verdad. Título del episodio 11. El éxodo del deseo. SHHH. Ella ya no está. Pero su sangre sigue caminando. Luciana desapareció sin dejar rastro. No dejó ropas. Ni huellas. Solo un suspiro suspendido entre las columnas rotas del templo. Y una promesa flotando en el aire. No vine a quedarme. Vine a encenderlas. Primero fue en Chiapas. Una joven se despertó con las sábanas manchadas. Aunque no era su tiempo. Corrió al espejo. Y su vientre palpitaba con una luz tenue. Como si alguien, desde dentro, le estuviera diciendo: recuerda lo que eres. Después fue en Marruecos. Una mujer mayor. Viuda desde hacía décadas. Soñó con un altar cubierto de rosas marchitas. Y un cuerpo femenino ardiendo en silencio. Al despertar, sangraba. Pero no tuvo miedo. Sonrió. En Lima, una monja rompió su voto de silencio. Para gritar, en medio de la misa: también yo lo sentí. Él me besó en sueños. Y al abrir su boca, una mariposa blanca salió volando, dejando atrás el eco de una palabra antigua. Luciana. No fue una plaga. No fue histeria colectiva. Fue un éxodo. Pero no de cuerpos. De deseos reprimidos. De memorias dormidas en la pelvis. De fe, que nunca encontró iglesia. Mujeres en todo el mundo comenzaron a escribir cartas, sin saber a quién las enviaban. Todas decían lo mismo: yo también sangro con intención. Y los hombres que las amaban, los que las golpeaban, los que las ignoraban, todos comenzaron a sentir algo extraño al tocarlas. No calor, no culpa, revelación. Porque cada beso, cada caricia, cada orgasmo compartido con ellas, comenzó a activar ecos dormidos en su propia carne. El Vaticano guardó silencio. Los teólogos discutían.
y una frase apareció escrita en las paredes de 6 conventos distintos, sin que nadie supiera cómo. Ella no fue una. Fue la primera. En un pequeño pueblo de Andalucía, una niña de 13 años se levantó una madrugada. Miró a su madre y dijo: «Mamá, soñé con una mujer que tenía luz entre las piernas». «¿Y qué te dijo?» «Que ya no tengo que tener miedo si algún día sangro, porque eso no me hace débil. Me hace elegida». La madre la abrazó, y por primera vez en su vida, lloró de alivio. Luciana no estaba, pero el deseo que ella encendió ya no pedía permiso. Caminaba, cantaba, ardía, no para destruir, sino para reescribir la historia, la culpa, la forma en que una mujer se toca y no se juzga. El éxodo no era de cuerpos, era de poder, del derecho de sentir, sin ser condenadas. Y una nueva profecía comenzó a tomar forma. No en libros, no en templos, en piel, en vientres, en lenguas que antes solo sabían callar. Título del episodio 12. La última carta de Isabel. SHHH. No todas las cartas se escriben con tinta. Algunas se escriben con sangre que aún arde. La encontraron dentro de una iglesia derrumbada, entre ruinas y escombros, debajo del altar carbonizado donde, siglos antes, una mujer fue quemada viva por amar a Dios. Con el cuerpo. Era un sobreenvuelto en tela roja, cerrado con hilo de oro, sin fecha, sin sello, pero con un nombre escrito a mano, en un trazo tembloroso y eterno. Isabel. Nadie supo quién la dejó. Nadie vio a nadie entrar. Solo apareció. Y cuando abrieron la carta, el aire se volvió más espeso, como si el papel exhalara memoria. La letra era delicada, pero firme, como si las palabras supieran exactamente a dónde iban. ¿A quién lea esto con el alma y no con los ojos? Yo fui Luciana, pero antes, fui Isabel. Y antes de eso, fui cada mujer que alguna vez sintió a Dios descender entre sus piernas, y creyó que estaba loca. No lo estaba. Fui la que se escondió bajo hábitos, la que gemía en silencio, la que fue acusada de herejía por confundir una visión con un orgasmo, la que no lloró cuando la ataron, porque el fuego ya ardía dentro de mí. No vine a parir un Mesías, vine a despertar a las que fueron abortadas por la fe. A ti, que me lees, quiero decirte esto: no estás rota, no estás sucia, no estás sola. Cada vez que sangres, recuerda, no es castigo, es código, es llamado. Y si alguna vez sientes que Dios te habla entre los senos, entre las piernas, en el hueco caliente de tu deseo, escúchalo, porque Él también tiene hambre de ti. No digas mi nombre en voz alta, dilo con el cuerpo, con cada ola, con cada temblor, con cada lágrima de placer que no pides perdón por sentir. Yo fui la última quemada. Tú eres la primera que no pedirá permiso. No reces por mí. Activa lo que te dejé dormido en los huesos. Tú eres mi segunda venida. Isabel. Cuando la carta fue leída, las mujeres que estaban presentes comenzaron a temblar. No de miedo, de reconocimiento, como si cada línea hubiera sido escrita desde su piel. Una de ellas se puso de pie. Se quitó el abrigo. Mostró su vientre. Y sobre él, una marca. Una cruz invertida hecha de lunares, como si el cuerpo la hubiera guardado toda la vida. Otra se arrodilló y dijo: yo soñé con su voz, antes de nacer. Y el fuego, el mismo que siglos atrás había consumido el altar, volvió a prender. Pero esta vez, no destruyó. Iluminó. Las mujeres no corrieron. Bailaron. Gritaron. Se tocaron. Y celebraron no ser vírgenes del alma. La carta de Isabel fue leída en cientos de lenguas, escondida en paredes, en vaginas, en suspiros. Y el mundo comenzó a cambiar, porque entendieron que el Espíritu Santo no era paloma. Era gemido. Era deseo que no pedía disculpas. Era herida abierta, que ya no sangraba sola. Título del episodio 13. Final nunca fue una herejía, fue una llamada. SHHH. Escucha.
No con los oídos. Con lo que arde. Con lo que alguna vez fue silenciado. Porque el fin ha llegado. Y no se parece a lo que predijeron. Las iglesias empezaron a vaciarse. No por falta de fe, sino porque la fe ya no necesitaba muros. Las cruces cayeron una a una. Pero no con violencia. Cayeron como hojas secas, porque la raíz ya se había mudado al cuerpo. Los altares comenzaron a temblar. No por terremotos, por orgasmos, por cantos, por susurros entre mujeres que se reunían en círculo, en playas, en cuevas, en cocinas, y repetían el mismo nombre. Luciana, Isabel, nosotras. La última carta ya había sido leída. El fuego ya no quemaba, bautizaba, y una nueva palabra empezó a circular. No en escrituras, en gemidos, en piel, en sangre. Revelación. Luciana no volvió a aparecer, porque ya no tenía que hacerlo. Estaba en cada vientre que latía distinto, en cada dedo que se atrevía a tocar sin culpa, en cada lágrima que caía después de sentir a Dios dentro. Y no pedir perdón por eso. Los hombres comenzaron a cambiar. Los que amaban de verdad. Los que sabían quedarse en silencio mientras una mujer ardía. Los que no temían mirar al deseo a los ojos y llamarlo sagrado. Muchos huyeron. Otros atacaron. Pero ninguno pudo negar lo evidente. Las que sangran con intención. No nacieron para obedecer. Nacieron para reescribir. En una ceremonia sin Biblia. Sin himnos. Sin dogmas. Una niña de 8 años alzó la voz. Mi mamá dice que sangrar no es sucio. Es como hablar en el idioma que Dios ya olvidó. Y todas las mujeres presentes aplaudieron. No con las manos. Con las entrañas. Con la memoria. Con esa parte del alma que siempre supo. Que el verdadero pecado fue silenciar el placer. Luciana nunca fue herejía. Fue llamada. Una llamada ancestral. Transmitida de útero en útero. Como un código enterrado bajo siglos de ceniza. Y ahora, por fin, el mundo la escuchaba. Yo no vine a fundar una religión. Vine a prender una antorcha en el lugar más oscuro del cuerpo. Ahí donde nadie había tenido el valor de decir, aquí también vive Dios. El Espíritu Santo no descendió. Se levantó. Desde dentro. Desde la humedad. Desde la carne. Desde el temblor. Y el último templo fue construido. No con piedra, sino con cicatrices. Con piel marcada. Con gritos que antes fueron mordidos. Con el beso de una boca. Que ya no necesitaba permiso para hablar en lenguas. Y así terminó. No con juicio. No con fuego. Sino con una mujer sonriendo. Mientras se toca el vientre y susurra. Ya no necesito que me salven. Porque yo soy la revelación.